Muchas gracias. Para destacar los puntos más salientes de la reforma política que se está tratando hoy en el Senado, lo primero que habría que plantearse es por qué se hace necesaria una reforma política. Y la verdad que en este caso Argentina no es la excepción de lo que pasa en el resto de los países, ya sean países emergentes, propios de la región, como países del mundo desarrollado, donde lo que se ha producido a lo largo de las últimas décadas es básicamente un proceso de retroalimentación en el cual las sociedades, la ciudadanía se va alejando de la política cada vez más, o de la actividad política, delegando la responsabilidad ciudadana propia o que requiere la democracia representativa en la política, en la clase política o clase dirigencial, y que va generando el alejamiento y la fragmentación, por un lado, producto de mayor decisionismo por parte de las cúpulas partidarias, va generando el corte de vasos comunicantes entre autoridades partidarias y base militante o afiliados, y ya en la administración de la cosa pública cierto alejamiento de la sociedad. Estos dos fenómenos, básicamente la desafección y la fragmentación, en el caso argentino desde el 83 para acá se ven de manera bastante clara. En la línea azul ustedes tienen lo que es en ciencia política se llama el número efectivo de partidos, básicamente una ponderación del peso relativo a partir de los partidos que están representados en el sistema. Y uno lo que ve es que durante la década del 80 estábamos alrededor de los dos partidos, un poco más, básicamente el bipartidismo justicialista radical. En los 90 eso se fue aumentando y modificando, principalmente producto de la aparición primero del Frente Grande y después de la Confederación Frepaso. Se nota una pequeña reducción en el 99-2001 con la conformación de la alianza, aunque ahí empiezan a tener mayor preponderancia algunos partidos provinciales, y a partir de la crisis política del 2001 se da la implosión y la mayor fragmentación de nuestro sistema de partidos, llegando a tener 4 o 5 partidos relevantes dentro de la Cámara de Diputados. Ahora, el número que tiene entre paréntesis por debajo es tal vez más significativo, nos permite dar una mirada de cuán fragmentado tenemos nosotros nuestro Congreso, y ese número hace referencia a la cantidad de bloques legislativos dentro del Congreso. Y pasamos de andar en un promedio durante los 80 y los 90 de entre 11, 12 y 20 y pocos, a 2005, 2007, 2009, 46, 37, 45. Lo que habría que destacar que hoy en la actualidad de esos 45 hay 20 que son bloques unipersonales, es decir, lo que generalmente proyectos personales, sellos de goma, partidos pymes o ese tipo de cuestiones a las que se hace referencia generalmente. El segundo indicador, ¿sí?, para tener en cuenta algunas cuestiones vinculadas a este proceso de desafección que yo les planteaba, tiene que ver con el grado de ausentismo. Es decir, en un país como el nuestro, donde el voto es obligatorio, el índice de ausentismo de no acercarse a la urna nos debería decir algo. Y efectivamente el índice de ausentismo también nos dice algo. A lo largo de los 80 nos mantuvimos alrededor de 15% de ausentismo, en los 90 alrededor del 20%, y a partir también de la crisis del 2001, en cifras cercanas o en un promedio del 25%, con algún pico más cercano al 30%. Lo que implica que 1 de cada 3 o entre 1 de cada 3 y 1 de cada 4 argentinos, a la hora de utilizar la herramienta que el sistema de democracia representativa le da para participar del espacio público y de la vida en comunidad, prefiere estar al margen de esa situación. En cuanto a otros indicadores que se pueden utilizar también para buscar o medir este alejamiento de la ciudadanía de la política o de las instituciones vinculadas con la política, se puede utilizar también el índice de confianza en instituciones que hace Latinobarómetro cada 2 años,
¿sí? Y uno cuando ve, por ejemplo, ante la pregunta de cuán importantes son los partidos políticos para el sistema democrático y si son entendidos como herramientas fundamentales para el sistema, el promedio de los 80, de la década del 80, da alrededor de 84-85% de ciudadanos que creían, en el caso argentino, que los partidos políticos eran fundamentales para ese sistema, para el sistema democrático. Hoy, en la última medición, que es la del 2006, ese mismo número da el 17%. Es decir, 1 de cada 5 aproximadamente considera que los partidos políticos son necesarios para poderse llegar adelante un sistema democrático. Y en este sentido, a partir de estos dos problemas que yo les acabo de ejemplificar, es que desde el sistema político se han tratado de dar respuestas a partir también de los reclamos de sectores no gubernamentales, sectores académicos e incluso dentro de la misma política a lo largo de los últimos años. Esto ha sido abordado por el Poder Ejecutivo Nacional en el proyecto que se ha presentado hace aproximadamente un mes y medio, y un proyecto que intenta abordar 4 ejes fundamentales, digo, que está planteado sobre la base de 4 ejes fundamentales, 3 de ellos modificando algunos aspectos de la legislación vigente y uno que resulta de alguna manera novedoso. Los 3 que plantean algunas modificaciones a los regímenes vigentes son las modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos, la normativa vinculada al financiamiento de las campañas electorales y a la campaña electoral en sí, y la modernización del Código Electoral. Y el aspecto novedoso, ¿sí?, es la introducción del sistema de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. ¿Sí? En cuanto a los partidos políticos, el proyecto y lo que se está por aprobar, o tal vez ya aprobado por estas horas, ¿no? Todavía no. Bueno, todavía por aprobar en el Senado, a partir del dictamen que tuvo en diputados, en cuanto a los requisitos para la conformación de un partido político, no presenta grandes novedades. ¿Sí? Sigue manteniendo el criterio del 4 por 1000 por distrito, se sigue manteniendo la idea de que para constituir un partido nacional tiene que haber 5 partidos de distrito con el mismo nombre, la misma declaración de principios y la misma cuestión, la misma propuesta programática, pero agrega algo que me parece que era una demanda, una necesidad, ¿sí?, que es un control anual de la cantidad de afiliados, ¿sí?, de que esa cantidad de afiliados para mantener la personería jurídica se haga anualmente, en manos del organismo competente, que en este caso sería la Cámara Nacional Electoral. Otro de los aspectos que también la politología o los ámbitos académicos planteaban, sobre todo durante la década del 90 e incluso académicos extranjeros que se dedicaban al estudio de la Argentina, tiene que ver con las inhibiciones o con quienes pueden ser candidatos, ya sea autoridades partidarias o candidatos a elecciones generales. Y en este sentido, más allá de los que ya estaban planteados, se plantea la novedad o el agregado de, a partir de situaciones de figuras o personalidades de la política argentina que estaban vinculadas a violaciones de derechos humanos o a cuestiones que figuran dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, o bien personas que durante los 80 y los 90 alcanzaron responsabilidades incluso de gobernar algunas provincias, habiendo sido funcionarios de la última dictadura militar, era una cuestión en los ámbitos académicos planteada recurrentemente. ¿Cómo puede ser que un sistema democrático termine optando por alternativas políticas vinculadas a el autoritarismo del pasado y sobre todo en la experiencia argentina de la última dictadura militar?